La contraseña tienes, la contraseña. Muy buenas tardes, Radio Latina La Poderosa 990 AM. Están en su programa Stalkeados, la conducción Jorge Miranda. El día de hoy han amanecido ya con algunas novedades. Hace algunos días estuvo circulando un cronograma electoral del propuesto por la OMPE, pero este tenía que haber sido ratificado con el pronunciamiento del Jurado Nacional de Elecciones. Antes que se pronunciara sobre el cronograma del Jurado Nacional de Elecciones, salió un decreto de urgencia del Consejo de Ministros. El decreto de urgencia le autorizaba a los órganos electorales a redactar sus normas, o sea, se podían cambiar las reglas del juego, les estaba autorizando a ello. El día de ayer, mucha gente, porque ayer se publicó el decreto de urgencia en la mañana, estaba muy preocupado, ¿no? Porque antes de que este decreto de urgencia salga, te cuento, Gustavo Montoya, historiador sanmarquino, nos acompaña. Te cuento, Gustavo, que antes que salga ese decreto de urgencia la gente tenía una incertidumbre. ¿Va a ser con la ley anterior o con la reforma política de esos 4 puntos que pidió el presidente Vizcarra que se haga? Entre ellos la no reelección, ¿no es cierto? Y entonces, además los plazos no estaban calzando muy bien. Entonces sale este decreto de urgencia. ¿Y qué dice? Le autorizo a los organismos electorales, le hace Jurado Nacional de Elecciones. Si colocas el micrófono delante tuyo, el Jurado Nacional de Elecciones tiene la capacidad para redactar nuevas normas. Mira, ya había estado convocadas las elecciones y en medio de la convocatoria le dice el jurado, si quieres, redacta tus normas como te dé la gana. Bueno, creo que el jurado ha tomado la decisión más sabia, y esa es la noticia del día de hoy. Ha dicho, no redacto nuevas normas, ni siquiera voy a tomar en cuenta las de la reforma política, porque según la Constitución, y esto tiene una explicación, la convocatoria a elecciones tiene que ser con un año de anticipación, y en ese año estaban vigentes las normas de la convocatoria del 2016. Entonces, ¿con qué normas se van a hacer las elecciones? Con la convocatoria, con las normas electorales vigentes en el 2016. Había reelección de congresistas. Y entonces hoy día hemos amanecido preguntándonos, ¿y para qué se hizo todo esto si los señores pueden volver a postular? ¿Para qué se va a gastar esos 900 mil millones de soles en un adelanto de elecciones si los señores, si quieren terminar su mandato, terminan su mandato? Y si no quieren, esperan al 2021 y van a poder postular. Van a decir, pero en el 2021 no van a poder postular porque ya estarían vigente la reforma. Sí, pero en ese momento que ya estaría vigente la reforma, ellos ya no son congresistas, porque no estarían en este año, ¿no? Bueno, en fin, ese era el comentario. Gustavo Montoya nos acompaña, él es historiador, y los viernes siempre hacemos nuestros temas culturales más políticos, pero no podía dejar de comentar este tema, es la noticia del día. Gustavo, cuéntanos, ¿de qué nos vas a comentar el día de hoy? Bueno, tal vez un par de ideas sobre lo que acabas de mencionar. Adelante, Fernando Obregón, nuestro productor, acaba de llegar. Fernando. Adelante, continúa. La historia del sufragio, o la historia de las elecciones en el Perú, presenta coyunturas extraordinarias, ¿no? Podríamos decir que en contextos políticos, sociales de excepción, usualmente ocurren fenómenos como el que tú estás mencionando, la noticia. Fíjate, el primer evento electoral en la historia republicana fue en 1822, que eligió al primer Congreso de la República. Esas elecciones se producen en una coyuntura de guerra,
porque más de la mitad del territorio peruano, lo que hoy es el territorio peruano, lo que era el virreinato peruano, estaba ocupado por el ejército realista. Seguía en manos del virrey. Entonces la pregunta es, ¿cómo debían ser representados los territorios que estaban ocupados? A veces suponemos cosas que no se entienden. 1821 San Martín declara la independencia formalmente. En 1822 se convocan elecciones para definir el Congreso, el primer Congreso constituyente republicano, ¿no es cierto? Todavía Pero no era república. Todavía no era república. En 1900, espérate, solamente para que entiendan, la independencia se consigue sobre todo el territorio con la batalla de Ayacucho, 1824. Correcto. No, para tener la línea de tiempo clara. Estabas hablando del 22. Bueno, el 22 es una historia interesante, porque el estatuto electoral que fue publicado por el protectorado todavía, el protectorado San Martín, ¿no es cierto? Era el protector, es el que convoca elecciones, señala que van a representar a las poblaciones o a los territorios ocupados por el ejército realista, a los habitantes de estos territorios que vivan en Lima. Sí, pero lo interesante es que estos territorios, hablemos con mayor precisión, estamos hablando de lo que es Cusco, lo que es Puno, lo que es Arequipa, todo el Alto Perú, todo el sur andino. Estamos hablando, por supuesto, también del Valle del Mantaro, de manera que el mayor número de representantes del primer Congreso en el Perú fueron elegidos en Lima. Y tenemos situaciones de excepción, que es lo que quería decir. O sea, no se votaba en Cusco, no se votaba en Junín, no se podía. En términos prácticos no podía ser. No. Entonces tenemos, por ejemplo, a Hipólito Unanue, que aparece representando a Puno. Tenemos a Sánchez Carrión representando al Cusco. Bueno, o sea, desde el comienzo. Lo que quiero decir es que, digamos, coyunturas de excepción, pero para el generan medidas también excepcionales. Pero 200 años después ya deberíamos haber perfeccionado el tema, ¿no es cierto? No, creo que estamos un poquito peor que lo anterior. Pero quisiera... acércate un poco más, acaba de llegar Aldo, Menegildo nos acompaña para que pueda usar el micro. Aquí. Quisiera mencionar otro ejemplo, tal vez límite, para observar el enorme poder que tiene en este caso los organismos electorales, ¿no? La gran reforma electoral en la historia del Perú se realizó durante el gobierno de Nicolás Di Piero, ¿no? En 1894-95, luego de la Guerra del Pacífico, y lo que significó además la derrota del Perú, ¿no es cierto?, se produce la gran reforma en el sistema electoral. ¿En qué consistió básicamente esta reforma? A partir del año 1895, solo podían elegir, ser electores, los que sabían leer y escribir. O dicho de otra manera, es lo mismo. El 20% de la población. La población analfabeta no tenía derecho al sufragio. Por eso. Con esta modificación de la ley electoral, el universo electoral se reduce a un 10% más o menos yo había dicho 20. De toda la población. Menos, todavía la mitad. El acto de sufragio se convierte en un acto eminentemente urbano y de élites. Y de élites, sobre todo, porque ahora, no todos en la ciudad saben leer y escribir en 1895. Yo he discrepado con algunos amigos sobre este tema. ¿Por qué? Porque señalan que el periodo de mayor estabilidad en la república es lo que se llama la república aristocrática, que empieza justamente con la reforma electoral, ¿no? La república aristocrática es un concepto acuñado ¿En qué año? Jorge Basadre, el año 95, y termina la hegemonía de la república aristocrática o del partido civil, ¿no es cierto?, con Leguía. En 1930. Leguía, y como sabemos, Augusto B. Leguía fue inicialmente miembro del Partido Civil y luego ya abre, digamos, otro horizonte. Su propio partido. Así es.
O sea, como Vizcarra con PPK. Interesante estos ejemplos. O sea que en este transcurrir de la República, ¿cómo es el comportamiento de los caudillos? ¿Hay caudillos civiles y hay caudillos militares? Por supuesto, por supuesto. Volvamos ahora que estamos a puertas del Bicentenario. El primer gran caudillo civil y que tuvo un proyecto sumamente interesante durante la Guerra de la Independencia fue José de la Ribagüero. Ribagüero, un aristócrata limeño. ¿Qué año, para ubicarnos? Ribagüero empieza sus actividades mucho antes del año 21. Desde el año 17, 18, él ya venía conspirando contra el poder virreinal. Contra el virrey. ¿Pero trabajaba para el virrey? No. Todos trabajaban para el virrey. Por supuesto, era el Estado. Era el Estado, ¿no? Claro. Era el Estado virreinal. Para situar el tema, cuando ya se produce, digamos, la proclamación de la independencia del año 21, llega la expedición libertadora con San Martín del Sur, Chile, ¿no es cierto? Y luego la segunda expedición libertadora con Bolívar del norte, ¿ya? Del norte. 3 años después. El año 1823 se produce el golpe de Estado. El que lidera ese golpe de Estado es Ribagüero. Ribagüero se hace del poder en 1823 frente contra la Junta Gubernativa. Contra la Junta Gubernativa, que era un régimen parlamentario, ¿no? Después de establecerse el primer Congreso Constituyente, el gran debate es ¿y cuál va a ser la forma de gobierno? Y definen que la forma de gobierno sea un régimen parlamentario, esto es, que 3 miembros del Congreso gobiernen. Es la Junta Gubernativa, es Alvarado, es Bajijano y Carrillo y Lamar, que presidía. Pero yo quiero situar el tema de Ribagüero. La campaña militar por la independencia hasta el año 23 fue de fracaso en fracaso. Tenemos las derrotas de Ica, Macacona. El ejército realista Canteral destruye al ejército patriota que estaba bajo el mando de Tristán y Gamarra. Eso es abril del año 22. Tenemos las derrotas en Moquegua, Torata, 1823, enero, que en realidad la derrota del ejército patriota en Moquegua y Torata en enero del 23 ya es la liquidación de la Junta Gubernativa. El descontento en los territorios controlados por los patriotas era inmenso en contra del régimen recientemente instituido, o sea, una república que no termina de funcionar. ¿San Martín dónde estaba en ese momento? San Martín ya se había retirado del Perú. Había ido a Guayaquil, ya había hablado con... Ya, por supuesto, ya se había producido la entrevista entre Bolívar y San Martín en julio de 1822. Entonces... ¿Y él ya no regresa al Perú? No, ya no regresa. De Guayaquil se va de frente a Buenos Aires. De Guayaquil viene a Lima, en Lima convoca las elecciones, se instala el primer congreso y se retira definitivamente del Perú, y luego de América y se instala, ya sabemos, en Francia. Pero quiero terminar con esta idea. Ribagüero, al hacerse del poder y ganarse el favor del ejército, porque el ejército, o mejor dicho, los cuerpos militares más o menos ya con tropa peruana, ven en Ribagüero al único líder peruano, nativo, porque San Martín no era peruano, Bolívar tampoco, capaz de organizar. Lo que le llamamos ahora gobernabilidad. Exacto. Garantizar la gobernabilidad. Pero sobre todo... Ribagüero, dijeron los militares. Pero sobre todo, terminar la independencia y que la independencia sea, la guerra sea dirigida por un peruano. La guerra contra los territorios ocupados por los españoles, que era la mitad del Perú. Terminar la campaña libertadora y derrotar militarmente al ejército del rey. ¿Qué pasó con por qué no logró Ribagüero eso? Porque, y es lo que yo vengo sosteniendo, Ribagüero se presentaba en esa coyuntura como una amenaza para los intereses de Bolívar, la Gran Colombia, y para los intereses de Chile y Argentina, países recientemente instituidos como república, porque de haber triunfado la postura o el proyecto ribagüerino, pues sencillamente Ecuador no hubiese existido, tampoco Bolivia, ¿no?
De manera que Ribagüero es derrotado, no por fuerzas... Él es un caudillo civil acompañado por las tropas militares. Así es, Correcto. ¿no? Sobre todo por Santa Cruz, futuro presidente, y Agustín Gamarra, futuro presidente peruano. Ya. ¿Y cuál sería el primer caudillo militar entonces? Castilla. Pues caudillos militares tenemos tempranamente. Montones. Agustín Gamarra fue 2 veces presidente. Santa Cruz lideró la Confederación Peruano-Boliviana. Tenemos, por supuesto, a Castilla, tenemos a Domingo Nieto. En realidad, todo el siglo XIX es una galería de caudillos. Eran las montoneras, ¿no? Bastaba que tuvieras 200 peones, los subías a caballo, te venías tomabas la plaza de armas, lo colgabas del campanario al que estaba de presidente, te sentabas tú hasta que venga el otro caudillo, te saque a ti y te cuelgue igual del campanario, ¿no? Lo interesante es que muchos militares de carrera que habían ganado los galones en los campos de batalla con los españoles, como bien decía Sebastián Lorente, como civiles intervienen en el proceso político y crean cierto orden. Esa es la historia de Gutiérrez de la Fuente, esa es la historia de Gamarra, esa es la historia de Castilla, esa es la historia de Cáceres también, ¿no? Pues ¿Cáceres no llega a la vía electoral? Gana efectivamente. Yo estaba hablando de los caudillos, más bien lo tenía asociado no solamente a esto, pero también al push, ¿no? Al golpe. Podemos hablar también, por supuesto, de caudillos civiles como Domingo Elías, ¿no? El famoso el hombre del pueblo, ¿no? Considerado el hombre más adinerado y más rico del Perú a mediados del siglo XIX. Él lideró un movimiento de regeneración, digámoslo así, ¿no es cierto?, en contra de Echenique. Se le llamó el líder de la Semana Magna. O sea, en la historia del Perú hay coyunturas, hay situaciones en que la población logra establecer cierta cohesión, digámoslo así, de dignidad, para regenerar, para sanar la República, ¿no? Para sanar la República. A ver, voy a... Una llamada telefónica, muy buenas tardes, por favor. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes, mi estimado? Adelante, lo escuchamos. Efectivamente, mire, yo tuve la oportunidad de ir hace algunos años atrás, cuando estaba en secundaria, me acuerdo, nos dejaron cursos de política. En ese tiempo se podía, miren ustedes, se podía entrar al Colegio de Centros Históricos Militares, que estaba acá por Aramburú, creo, en ese tiempo. Centro de Estudios Militares, en Aramburú, ¿sí? Ahí está, Paseo Colón. Entonces, ahora está en Paseo Colón, él habla de lo que ahora es el Instituto Geográfico Nacional, ahí quedaba el Instituto de Estudios Militares. Entonces, ¿cuál es la historia en sí? El punto era que cuando yo fui ahí, agarré un tomo, no recuerdo exactamente el autor, creo que por internet lo puedo rastrear, pero hablaba de que el Perú, en los últimos años, ha sido el país en toda Latinoamérica que ha tenido más golpes de estados y más gobiernos de pactos perversos que ha existido en América Latina, superando con creces lo de Chile. No he visto, busqué la información, una cosa, ¿no? Ecuador y todo otro país latinoamericano. Debe estar juntamente con Bolivia, ¿no? Claro, entonces los golpes, inclusive hablamos de una junta militar de un general de la policía que fue depuesto a las 2 horas, y al día siguiente se que depuso, como usted bien dijo, claro, es cierto, al día siguiente cuando fue depuesto, entró una junta militar de gobierno y al día siguiente un gobierno civilista. La cosa es que el Perú tiene una historia bien negra en cuanto a su gobierno. Ese es el Perú más transitorio, donde más golpes de Estados ha habido, donde más instabilidad y simplosidad y caudillos simplones que han estado metiendo con acciones populistas a través del tiempo. Y no ha cambiado nada, para terminar, Este es el caso de Toledo, los 4 suyos, más allá de la acción, ¿no? Y este otros casos que se han metido igual, para seguir lo mismo. Así es. Gracias. Muchas gracias por su opinión. Pues, ¿Toledo es un caudillo en tu definición? No creo. ¿No llegó a constituir un proyecto? No creo. Toledo como muchos... Lo dice el señor por la marcha de los 4 suyos, que logró sacar de gobierno a Fujimori. Y bueno, no se sentó él, ¿no? Se sentó Paniagua. Y Paniagua convocó las elecciones y ganó las elecciones. Creo ciertas expectativas, pero no creo que se haya consolidado como un caudillo carismático. Que crea una cultura política. Aldo, voy a proponer otra figura porque estoy tratando de entender el tema del caudillaje, el caudillo civil.
porque parece que en ciernes habría un proyecto de este tipo. Víctor Raúl Haya de la Torre, con la intentona del 48, el levantamiento, ¿fue un caudillo? A ver, Jorge, buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. Un gusto tener a Gustavo Montoya, historiador sanmarquino, el día de hoy para hablar de este tema de los caudillos militares y del caudillismo en general, ¿no? Caudillismo civil también, ¿no? Claro. Pero por eso quería partir antes de venir aquí, estuve revisando la última edición de Clases de Estado y Nación, en la que Julio Kotler hace un prólogo 20 años después, ¿no? Y cita al historiador John Eliot. Eliot dice que el pasado influye sobre el presente y con ello sobre el futuro, pero también el presente influye sobre cómo vemos y cómo entendemos el pasado, ¿cierto? Entonces, esta primera idea es importante para un poco redefinir y revisitar conceptos, categorías y situaciones concretas a lo largo de la historia. El caudillismo militar no es un fenómeno solo peruano, es un fenómeno latinoamericano que se inicia probablemente con los inicios de la República en toda América Latina, y que básicamente se tratan de liderazgos carismáticos, ¿no?, consolidados en su relación con las masas. Es decir, que hay una relación entre caudillos y masas. Este liderazgo carismático, esta idea de Weber, en la que el caudillo es una persona, el condottiero, ¿no?, de la historia, el jefe militar, el guerrero, incluso el líder carismático religioso, ¿no? Esta figura, esta idea de esta novela de Vargas Llosa, por ejemplo, en la guerra del fin del mundo, ¿no?, la guerra de los canudos. O, para hablar de otros temas, en el plano de la literatura, dos novelas emblemáticas. Yo no he leído toda la obra de García Márquez, pero una que habla de una ficción delirante, de una dictadura, pues, solamente vista en la ficción, que es El otoño del patriarca, y la otra ya más concreta, que es cómo terminan estos caudillos con el general en su laberinto, con un Bolívar totalmente derrotado, perseguido, ¿no? No es solamente que los caudillos tienen momentos de gloria y momentos tristes, ¿no? En algún momento incluso García Márquez habla y relata la historia de un perro que está todo sarnoso y huesudo y que está comiendo la basura. ¿Y cómo se llama ese perro? Bolívar, pónganle Bolívar, ¿no? Para hablar un poco de cómo terminaba. Ojos de perro azul. Es interesante. En base a ese texto es que escribe una canción Rubén Blades. Rubén Blades, Ojos de perro azul. Así es. Es interesante lo que menciona Aldo. Y efectivamente la literatura parece haber dado cuenta con mucha riqueza sobre el fenómeno de los caudillos. Es el boom latinoamericano, ¿no? A dos títulos. Yo, presidente. Vargas Llosa con Domingo Sarmiento produce Civilización y Barbarie, que es la historia de Facundo, un caudillo en Argentina, un libro clásico que ha sido objeto de diversas interpretaciones. Pero tenemos Yo el Supremo de Roa Bastos, claro, que es Francia, ¿no? El presidente republicano con, digamos, aires napoleónicos que gobierna Paraguay durante casi más de 2 décadas. Entonces, ¿cómo explicar, por ejemplo, a Stroessner en Paraguay, que gobierna 40 años, si no es con esa matriz, digamos, con ese zócalo? O la fiesta del chivo de Vargas Llosa sobre el dictador Trujillo, ¿no? Entonces, somos ricos en personajes y por lo tanto la ficción avanza bastante. Mencionaste el tema de los canudos, un líder más bien religioso, civil. Sí, porque creo yo que en la figura algo parecido a... ¿Es un caudillo el pastor José Linares? Porque vemos que él llama a su gente y te pone 500,000 de personas en la calle a protestar contra el gobierno, a protestar por la seguridad ciudadana, convocó una tremenda marcha en Miraflores, a protestar contra Odebrecht, a protestar contra el plan educativo Con mis hijos no te metas, etcétera. Había que explicar Y a todas sus convocatorias asiste gente, por lo menos vemos más gente que a otras convocatorias, no voy a mencionar cuáles, pero
Eso es un fenómeno. Pero en todo caso, lo que quería es, bueno, una cosa es la teoría, el concepto, ¿no? El concepto básicamente de carisma y la figura original en la que se piensa esta persona que es más bien un ser sobrenatural, que tiene una especie de destino divino, ¿no? Un destino providencial, pero que las masas piensan que no son capaces de tener esas cualidades sobrenaturales que estos personajes concentran. Y básicamente son líderes que tienen esa relación de subordinación con las masas. Entonces, por eso es que funciona bien en los militares. Tú que has estudiado en el colegio militar. El caudillismo es el mando y la tropa, ¿no? A ver, no sé si me permiten. A ver. Es mi opinión. A ver, vamos a tratar de separar acá las cosas. Ajá. Y lo que no podamos separar, lo ponemos en inclasificable. El caudillo, ¿no? Es una figura que está asociada al mando de tropa, al mando de personas armadas. O sea, Castilla, un caudillo, Cáceres, un caudillo. Pero ¿qué sucede? También tenemos otras variantes. Por ejemplo, líder social, que es el Pastor Linares. Porque el Pastor Linares, ¿qué sucede? El Pastor Linares, la gente no lo sigue por una idea religiosa. Ni por un sentido de dominación de tropa. De dominación de tropa tampoco. Sus seguidores no son tropa. No son tropa. Es gente que va y protesta por algo muy puntual. Contra el aborto, por la vida. No, o sea, él es un líder social. Porque no es una idea religiosa lo que está vendiendo ahí. Es un... tú mencionaste a Weber. Es importante la teoría sociológica de Weber porque él habla de los liderazgos, ¿no? Estudió el liderazgo y habla, pues, ahí el caudillo, ¿no es cierto? Pero también hay el líder carismático. Tú más bien lo estás asociando a un tema de líder carismático. Así es. Yo lo que estoy es diferenciando. Lo que es un caudillo, ¿no? Es algo muy puntual. El caudillo es aquel que tiene detrás de él su tropa, su gente armada. A ver, vamos a ver. Entonces, vamos a seguir. Yo diría un elemento para... quizás pueda contribuir a este diálogo tan interesante. Claro. Sino explicar la vocación, explicar, digamos, en suma, explicar la cultura política en el Perú. Hemos estado hablando del siglo XIX, pero estamos hablando del siglo XXI también. ¿Por qué permanece cierta propensión de parte de la población en el Perú y que viene desde el siglo XIX y que se ha transfigurado hasta el siglo XX y todavía continúa a buscar sujetos, líderes con cierta vocación casi mesiánica? Claro. Yo siempre me he preguntado por qué en el Perú las mayorías siguen buscando una suerte de redentores, de sujetos líderes, los salvadores de la patria. Los salvadores de la patria. ¿Qué ha ocurrido en estos 200 años de república? Que en el Perú existe lo que Fernando estaba señalando y también Aldo, incluso el Radio Escuchas, que buscamos. Oye, me acuerdo del libro de Alberto Flores Galindo, Buscando un Inca. Pues antes que pasemos a Flores Galindo, tenemos una llamada de nuestro público. Muy buenas tardes. ¿Cómo está, amigo? Buenas tardes. Muy buenas tardes, lo escucho. Hay un famoso plan Meyla, mejor dicho, de un general escocés que 100 años antes, con esa visión que tienen ellos, ¿no? Visionaria, científica, habían hecho ya para la conquista de Latinoamérica, de Sudamérica, para la independencia. Usted sabe que Inglaterra prácticamente necesitaba, ¿qué cosa? Materias primas y mercado, por otra revolución industrial. Estaba en guerra el Imperio Español con el Imperio Británico. Claro, ellos han sido los que han financiado. Eso está demostrado, amigo, eso es una leyenda urbana. Hay pruebas, hay autores. Tanto sí que hay un dibujo donde se le ve a Bolívar con Francisco Miranda, que es el héroe nacional de Venezuela. Así es. Donde están pidiéndole al famoso duque de Wellington, al famoso duque inglés de Wellington. Sí, es una pintura famosa. Le ruegan para que Francia no arrase España. Usted sabe muy bien que Wellington con Napoleón se estaba haciendo añicos a España. Y si Inglaterra no apoyaba a España, prácticamente la historia del mundo hubiera sido distinta. Así es. Y vemos a Bolívar y a Francisco Miranda reunidos con este déspota que era Wellington. Era un hombre muy terrible, un hombre que importaba un pepino a sus soldados. Él era un mercantilista de la guerra. Él quería números y victorias. Tanto así que
la masonería, eso también no es una leyenda urbana ni tampoco es un conspiracionismo, estuvo metida tremendamente en la... Muy comprometido. La logia Lautaro en Inglaterra la integraban todos los independentistas, Claro. desde San Martín, Bolívar, Francisco de Miranda, todo eso era Casi parte de todos los la logia Lautaro. criollos americanos que fueron a España durante Sí. la ocupación ¿Aló? napoleónica Sí, sí, sí. se organizaban en logias. Mire, Adelante. un joven israelí, no me acuerdo el apellido, pero el nombre de israelí que a los 22 años vino acá al Perú. Usted sabe muy bien que en esos tiempos los jóvenes, los niños, eran prácticamente robots, hablaban 4 o 5 idiomas, sabían matemática, geometría, geografía, historia, y ese chico pues era un niño genio, criado por su padre, que no me recuerdo el nombre para ser exacto, pero vino a Perú. ¿A qué vino a Perú a los 22 años? Vino a hacer un estudio de los yacimientos mineros de Cerro de Pasco y de, ¿cómo se llama? Y de parte de Sudamérica. Fue amigo de San Martín. O sea, con esto estoy demostrando que prácticamente que... Eran intereses económicos el tema de la independencia. Y siempre ha sido así, amigo. Así es. Gracias, señor. Muchas gracias por su opinión. Mira, Perdón, no sé si me permiten, para agregar un poco a lo que ha dicho el oyente, ¿no? Tenemos a Cochrane, a Miller, que participaron directamente en la guerra de la independencia. Así es. Y también tenemos por el otro lado a Francia, que de una u otra forma participó en la independencia de Estados Unidos. Así es. Entonces son intereses como de países, de potencias, Así que es. buscaban liberar en un determinado, liberar las colonias que le permitían, ¿no?, materias primas y le permitían riquezas a la potencia no enemiga, por así decirlo. ¿Tú qué piensas de eso, Gustavo? Sí, la historiografía ya ha establecido, no solo la historia política y la historia económica, que los grandes derrotados con la independencia en el Nuevo Mundo, en definitiva, fue el Imperio Español, y marca el ascenso vertiginoso del capitalismo ya decididamente industrializándose, ¿no? En primer lugar, por supuesto, Inglaterra, Francia y los Países Bajos. A ver, yo A ver, quiero pero- regresar un ratito para volver al Y tema. para terminar de esta idea, ingleses, holandeses, alemanes, italianos, o sea, las principales economías europeas enviaron exploradores, científicos antes de la independencia. Geógrafos. Geógrafos. Entonces, pues, los intereses estaban, por supuesto, en juego. Y yo diría, más aún, la lucha y la disputa por establecer hegemonías. Por ejemplo, entre esta república vigorosa que cuenta Tocqueville, los Estados Unidos de Norteamérica. Eso está documentado, ¿no? La Nueva América. La Nueva América. O Pero, la Nueva mira, Europa. me parece que hay varias aristas y el programa Sí va a me- quedar chico, sí ¿no? Por eso, Pero, para ordenar es lo que te quería decir. Estábamos hablando del tema del caudillo. Y en el tema del caudillo yo quería decir rescatando Weber. Precisamente lo que decías tú, para ti un caudillo es el que tiene tropa, tiene armas, ¿no es cierto? Y yo digo, precisamente Weber señala que el gobierno es el que monopoliza el uso de las armas, la violencia, es el que tiene el monopolio de la violencia. Claro, pero si el Estado virreinal está en retirada y hay una fuerza que viene por el norte, otra fuerza por el sur, repartiéndoles armas a todo el mundo, es un caldo de cultivo Pero- pues para el caudillaje. Exacto. ¿Me Yo- permites un ratito? Justamente para reordenar todo esto, también quería contribuir y retomar la idea que estaba desarrollando Gustavo. Y para retomar el tema central, en realidad, nosotros estamos un poco describiendo lo que sucede, describiendo lo que ha pasado, describiendo la evolución de los hechos. El asunto es saber y ponernos de acuerdo sobre por qué existen las condiciones para desarrollar el caudillismo en América Latina y específicamente en el Perú. Pero, ¿no? Y- pero antes nos debías una por eso, respuesta. Ya, sí, por eso. Y Si- quería si conectarlo Víctor- con... si Víctor Raúl era un caudillo o no. Al margen- otra época. por eso te digo. Pero, y aparte, ¿sabes? El todo, tema... todo lo que hace Aldo para no responder. Pero escúchame, además del tema religioso Una gran y el tema figura. en el que también está involucrado y es especialista Gustavo, que es justamente la aparición de esta idea de Bolívar y San Martín como caudillos externos, ¿no?, que vienen a salvar al país. Y entonces
al margen de que sean o no militares, esa idea o esa conducta política se permanece. Y de alguna manera, si lo conectáramos ya con los civiles, un poco ya en esta última fase de esta etapa antes de llegar al Bicentenario, podemos entender un poco toda esta idea de siempre estar encontrando lo que decía Gustavo, un redentor, un salvador. Aya de la Torre también tenía ese perfil, él siempre apelaba al tema religioso, y aquí hablo del factor del catolicismo como una presencia que se entronca con la cultura política. Aya de la Torre siempre citaba a Cristo, al Gólgota. Pero más bien él se opuso a que le guía se consagre a la no, pero siempre y usaba muchas imágenes religiosas en sus discursos, ya, ¿no? pero apelaba al martirologio, esa idea de Cristo. No, pero además el martirologio aprista tiene que ver con Chan Chan. Pero tiene, o sea, se levantó en armas. Esta se sublevó. Esta antropóloga Imelda Vega se levantó contra el gobierno. Hubo muertos, tomaron cuarteles. Ya, y de eso ¿Fue un caudillo o no fue un caudillo? Sí, fue un caudillo y además aprobado. No solamente eso, sino que es la conformación política del país. Es decir, no podía ser de otro modo. Los liderazgos carismáticos tenían que devenir en caudillismo para poder luchar, justamente para poder luchar contra el civilismo. La única forma era consolidar nuevos caudillos. Y el Perú lo reclama, es un tema de las masas también. Yo creo que Isaac Humala lo ha tenido muy claro, ¿no? Hizo su estrategia. Al Perú le gustan los caudillos, al Perú le gustan los militares, los golpes, las sazonadas, los levantamientos, etcétera, ¿no? Solo acotar lo y tiene sus dos hijos, ¿no es cierto? Mencionó Antauro y Ollanta, sí, que son los que protagonizaron el levantamiento en Locumba, ¿no es cierto? Contra un estado que ya había caído, sí, pero no importa, se levantaron, se perdió el monopolio de las armas, por lo menos por unos días. Acuérdense que lo seguían en helicóptero y todo cuando estaba. Entonces, justo en la zona donde fue la primera derrota a la que te referiste, en Moquegua. Es muy probable que los hermanos Humala, es obvio que conocían por historia militar el territorio y las rutas. Es la ruta. ¿Habrán caminado en ejercicio tú que eres sí. ¿Cómo se llaman los ejercicios militares? Marcha de campaña. En marchas de campaña por esos territorios los han llevado montones de veces. Así es. Listo. Lo que decía sobre Aya de la Torre, sin duda un caudillo, un gran caudillo. La historia, yo siempre lo digo, el siglo XIX no se puede entender sin analizar de manera profunda al civilismo. Del mismo modo, el siglo XX no puede explicarse si no se analiza de manera rigurosa, amplia, al Partido Aprista. Y obviamente Aya de la Torre un gran caudillo, pero Aya de la Torre contaba con un aparato partidario, que es ya tropa. Con una estructura, tropa, una estructura político partidaria, tenía mando de tropa, con elementos jerarquizados. Jerarquizado, el APRA era jerarquizado. Aparato, ¿no? Pero también tenía un componente religioso, eso lo había estudiado Imelda Vega Centeno. En su libro, ¿cómo se llama? APRA, Religión Popular. Así es, por eso te hablo de que esta connotación es religiosa medio mesiánico, pues. Tiñe, pero es la estructura de la conformación histórica del país y en general de América Latina, y en algunos países ha impregnado mucho más esta... no existe el Señor de los Milagros, pues no existe. ¿Dónde dice el Señor de los Milagros en América Latina? ¿Cómo se llama el caudillo que se levantó en el 48 del Partido Liberal que lo mataron en Colombia? Allá, Pelicer, ¿no? Sí. Eliezer Gantán. Claro. Jorge Eliezer Gantán, escúchame, no hay colombiano que no tenga una foto en su billetera. Una estampita. Es una estampa, pero él nunca fue un religioso, era un político. Es el fundador del liberalismo en Colombia. ¿No es cierto? Tú sabes que en Colombia es el bipartidismo, conservadores o liberales en sus variantes. Y además tienen alternancia, porque es un gobierno liberal, el siguiente colegiado. Casi como en Estados Unidos. Como en Estados Unidos. Un periodo demócrata, un periodo republicano. El péndulo. Ya, el fundador del liberalismo en Colombia, todo el mundo anda con su estampita en la billetera. Es indudable. Yo quiero volver a lo que señalaste hace un momento, y tiene que ver
la vocación autoritaria o mesiánica por parte de la población de buscar un salvador. En Colombia, la independencia de Colombia fue el resultado de una guerra civil entre colombianos, pongámoslo así. En el Perú no hubo eso. Como ya has mencionado, San Martín y Bolívar. En el Perú se disolvió el Congreso cuando llegó Bolívar, el único acuerdo que tomó el Congreso que estaba en funciones, nos disolvemos y lo nombramos dictador para que usted dicte las leyes. Y algo más. Eso es lo que hicimos en el Perú. El virreinato más poderoso de Sudamérica era el virreinato peruano. O sea, la concentración del poder monárquico estaba en Lima, estaba en el Perú. Si incluimos, y esto ya tiene que ver con historia y las mentalidades, si analizamos al imperio inca, digamos unos 200 años de hegemonía imperial, sociedades jerárquicas, absolutamente jerárquicas, con una figura que es el inca, el dios, y si luego agregamos 300 años de virreinato, otro inca, con otra figura piramidal de poder, otro inca, pues 200 años creo que es poco todavía. Para quitarnos esa idea para, de la cabeza. Para quitarnos Entonces, Tito Flores, que lo mencionaste en Buscando un Inca, él dice, el Inca es una idea. Cuando yo un principio ordenador. Claro, él exactamente dice principio informático. El desorden debe ser regulado, dice, organizado. Él dice principio informático, dice Tito Flores. O sea, desde el cual se ordena, toda la información fluye hacia él y desde ahí se ordena el mundo, ¿no? Es el orden en medio del caos, eso es un Inca. Y seguimos buscando un Inca. Yo me puedo recordar un libro de García Calderón que se llama Las dictaduras organizadoras. Esta idea de... ¿no? Buen título. Claro. Y entonces no hay, de alguna manera, en el ciudadano de a pie de hoy en día, todavía esa herencia cultural en la que uno busca siempre hablar con el alcalde, con el gobernador regional, con el ministro, con el presidente, siempre con el titular, con la cabeza. Claro, no puedo hablar con nadie más. Claro. Nadie más me va a arreglar el problema, solo él puede hacerlo. Si me permites, sí. Yo tuve la oportunidad, y por qué no decirlo suerte, de trabajar con Alberto Flores Galindo como asistente de investigación. La última etapa de su vida fue particularmente intensa. Y yo recuerdo una frase que le venía a él a propósito del título de Buscando un Inca. Decía Alberto Flores Galindo, Gustavo, no te olvides que el Inca es un Huachacuyay. O sea, es el Inca como soberano, como emperador, amaba y protegía a los pobres. Un padre protector. Sobre ese principio es que se legitimaba su poder y su señorío, ¿no? De manera que en vísperas del bicentenario es paradójico que la sociedad peruana siga buscando su Inca. Sobre todo, poniéndose en la perspectiva de las mayorías sociales, se siga buscando consuelo a través de una figura. Un escenario muy poco propicio para el desarrollo de una idea occidental y urbana como la ciudadanía. Lamentablemente sí, hay que entonces decirlo. Buscando nuestro Huachacuyay, padre protector, nuestro protector, amante de los pobres, nuestro Huachacuyay en las próximas elecciones hacia el 2021. ¿Quién se acerca más a esa figura? Julio Guzmán, Verónica, Mendoza, Antauro Humala. O hay alguno por la derecha. Por la derecha no veo a nadie, ¿no? Bueno, no creo, ¿eh? Es que hay con menos. Esto es muy simple. Es muy simple. No basta sino revisar las encuestas y ver qué personajes, nombres están en ascenso o de expectativa. Bueno, en la encuesta no lo ponen un Cantauro. Pero sí ponen un 45% no sabe, no opina. No, pero hay que recordar que históricamente la trayectoria de los caudillos siempre es la misma. O sea, hay un momento de euforia donde las masas apoyan y están esperando las prebendas, ¿no? Todo tipo de bandas satisfechas. Y cuando eso no sucede,
las mismas masas a los caudillos los lapidan y los terminan arrinconando en el rincón de los olvidos, ¿no? Así Claro. es. Lo que le ha pasado a Toledo, lo que le ha pasado a Leguía, lo que le ha pasado a Ollanta, lo que le está pasando a Keiko, etcétera, etcétera. Lo que le podría pasar en el futuro al señor también Martín Vizcarra. Ya, es cierto, el sufragio, efectivamente hemos estado hablando del pasado, pero en definitiva ya no es un cheque en blanco. La población, la ciudadanía ha encontrado tal vez a tientas mecanismos de impugnar justamente en otros escenarios sociales, la calle, ¿por qué no? Lo que en la escena oficial termina siendo un desengaño. Ya que has mencionado la famosa frase en la calle, en Ecuador los hermanos indígenas se han sublevado, están quemando todo Ecuador, salen a protestar todos los días, las vías son imposibles, está incomunicado el país, la prueba de ello es que hemos tenido que mandar un avión Búfalo para recoger a unos estudiantes que no podían llegar a su casa, etcétera. Pero el presidente que reivindica como su diario acá la calle y las encuestas, respalda al presidente que está hackeado por la propia calle, por las propias masas, por la propia encuesta, lo tienen contra la pared. Hay un discurso nacional y un discurso internacional. No sé, ¿tú qué opinas, Aldo, que lo quieres mucho? Bueno, lo que yo más bien me preguntaba, conversando el día de ayer con Fernando, es esta suerte de actitud similar de ambos presidentes, de Piñera y de Vizcarra, de apoyar al gobierno de Lenín Moreno, mientras aquí Piñera ha dicho en una declaración de que aquí el pueblo es sabio, refiriéndose indirectamente a la disolución del Congreso, y por el otro lado Vizcarra, que dice que escucha al pueblo, resulta apoyando a Lenín Moreno. Entonces, esa ambigüedad yo no la termino de entender. A ver, Aldo, no sé si me permites, ¿no? Gustavo, Jorge. Hace 2 semanas conversábamos acá y tocamos el punto. No sé si recuerdan. Tocamos el punto. Vizcarra en Tía María a los mineros, ¿no? Les da la licencia y al gobernador regional le dice a puerta cerrada, vamos a hacer tal cosa, ¿no? Para jugar. No, lo voy a suspender. Lo voy a suspender. A ti ¿no? te autorizo, pero lo dejo ti te contigo, lo dejo en suspenso. Le he contestado a los dos. El doble discurso. Pero Por ejemplo, a la población le decía, ¿no? El Congreso es obstruccionista. Hace 2 días, en una entrevista. ¿Cómo te obstruyó el Congreso? No sabía qué decir. Lo que pasa es que tiene un discurso de acuerdo al auditorio. Pero lo no mismo, tiene un discurso lo que yo Pero señalo, esa es una característica, sólido. perdón, lo que yo señalo es lo de Piñera. Piñera también tiene el mismo comportamiento. Por eso digo, ¿es una característica de los caudillos tener un doble discurso o más bien tienen una sola posición? El actual presidente Martín Vizcarra, las circunstancias en que accede al poder, a dirigir los destinos del país, han sido extraordinarias. Yo al presidente Vizcarra lo imagino como un hombre solo. ¿Qué hay detrás de Vizcarra? No lo sé. Su sombra. No lo sé. O sea, solamente Hay un partido, hay un movimiento social, están los medios, están la publicidad. Bueno, ahora él está pensando gobernar con los gobernadores y los alcaldes a través del Ministerio de Economía, ¿no? En base a manejar proyectos de inversión. Y lo han dicho públicamente, esto no lo he dicho yo, lo ha dicho la ministra de Economía. Le servirá, le alcanzará, siempre y cuando esas obras lleguen a beneficiar a la población, pero si son obras para hacer lo que han hecho durante los 10 últimos años, yo creo que podemos estar cerca de una situación como la de Ecuador. Yo creo que hay un fenómeno del Niño, lo agarra sin haber reconstruido el norte y sin haber hecho las obras de prevención. Sí. Y yo creo que eso, un desastre natural, es un detonante, ¿no? Sí. Ese es un tema muy delicado porque el escenario en el social año está bastante soliviantado. El año 1983, acuérdate, nos agarró 2 cosas cruzadas.
la crisis internacional mundial, el default se declaró en quiebra México, y con ello después de México le siguió Japón y empezó Salinas, todo el mundo, ¿no? El gobierno de Salinas, correcto, la crisis económica internacional, y el niño, y se cruzó con el niño del 83 que fue devastador. Acuérdense que hasta tuvimos que dar la tercera parte del sueldo, eran los bonos de la reconstrucción, 30% de tu sueldo te daban para poder reconstruir el país. Eso lo encontró cruzado Belaúnde, 2 vientos cruzados de cola además. Ese fue el momento que se le presentó la oportunidad a Sendero. Se abrió el ojo del huracán por donde atravesó Sendero y empezó a activar el país. El terror en todo el país. En este momento sabemos que estamos a puertas también de una nueva crisis económica internacional. Todo depende que no caiga Alemania. Si cae Alemania, cae en toda Europa. Igual que lo que pasó. México cayó, que no es una economía fundamental en el mundo y jaló a todos. Y como dices, ojalá que por lo menos durante 10 años no tengamos un fenómeno del niño como el que tuvimos en el año 1983, ¿no? Y sabiendo cómo son los gobernadores regionales, ya sabemos que no le va a alcanzar, ¿no? Entonces, el tema de la naturaleza también es un tema de política, o sea, también hay que entender, porque acuérdate, un gran caudillo en el mundo, por lo menos en la historia, no estoy opinando a favor, digo grande por su dimensión, fue Napoleón Bonaparte. Sin duda. Y eso empezó con una sequía. Sin duda. Que desabasteció de pan a Francia, a París. Por eso es que María Antonieta decía, si le faltan pan, denles tortas, ¿no? Y pensaba que no se hacía de trigo las tortas, ¿no? No tenía conocimiento. A falta del pan, bueno, son tortas, dijo. Hay unas breves líneas sobre el caudillismo de Napoleón. ¿Qué representaba Napoleón en Europa en ese momento? Bueno, ¿encarnaban los ideales de la Revolución Francesa? Por supuesto, Napoleón... Pero se hizo emperador. Napoleón divulgó en Europa la modernidad jurídica a través del Código Napoleónico, ¿no? Digámoslo así. Napoleón fundó la Universidad de Berlín. Pero bueno, todos, sin excepción... La de Pisa también, ¿ah? La de Pisa también. Pero la de Pisa la puso como una escuela de técnica, o sea, para formar ingenieros. Un politécnico. Así es. Todos los libertadores, sin excepción, me han hecho admiraban a Napoleón. Te iba a decir, de Napoleón también formó la gobernanza, la famosa ECOL, la Escuela de Administración Pública, la ENAP. La Escuela de Altos Estudios en Francia es producto del imperio. Napoleón, siempre es un deleite conversar contigo, Gustavo. Gracias a Fernando, gracias. Has hecho bien la tarea hoy día, Aldo. Dijo que ella era caudillo. Y gracias a nuestros radioescuchas por seguirnos atentamente. Continuamos el día lunes en Radio Latina, la poderosa 990M y su programa Stalkeados. De mi parte, Jorge Miranda, hasta el día del lunes, un bonito fin de semana. Desde Santa Cruz, Miraflores, Radio Latina 990, La Poderosa. Deje ya las prótesis dentales obsoletas que incomodan y mejore su masticación, deglución, respiración y obtenga claridad al momento de hablar con implantes de última generación al alcance de todos. En el poderoso Policlínico Natural, San Francisco de Asís, a la vanguardia de la tecnología. Los esperamos en Francisco Lazo, 1815, segundo piso B, Lince. Teléfono 471-2958. 471-2958. Recuerde, la salud empieza en la cavidad bucal. El bioquímico naturista Jorge Luis López Sumaeta
los invita a sintonizar su programa Natura Vital. Natura Vital, de lunes a viernes, de 6 a 7 de la mañana y de 6 de la tarde a 7 de la noche, de 8 de la noche a 1 de la madrugada. Natura Vital, en la primera emisora de la salud, Radio Latina 990 AM, La Poderosa. Alquimia interna, la sabiduría tradicional y los últimos descubrimientos científicos para el continuo desarrollo de las potencialidades internas del ser humano. Alquimia interna, con la conducción del ingeniero Miguel Ángel Villafuerte Canemoto. Una verdadera tarjeta de presentación es una amplia sonrisa y todo lo puede lograr en el Centro Odontológico Natural San Francisco de Asís.